Vale, ya está grabando. A ver, pruebo el Que habla sonido. de ácidos grasos ¿Lo saturados oís, no? y Vale, yo tengo que entrar desde el móvil para escucharlo. Voy a entrar. Comentad si se oye bien, si hay algún Ahora problema. lo vuelvo a dar, y me lo decís. Tenéis que darle audio, ¿vale? Y uniros a transmisión, ¿vale? Yo ya estoy salud, ¿vale? y lo oigo. Voy a poner La un revista poco. NATES es una herramienta que uso yo, tanto para la práctica clínica como para hacer divulgación científica, y os la recomiendo al 100%, ¿vale? ¿Se oye, verdad? ¿Lo oyes, no, Mario? Sí, Sí, que yo, se yo oye. oigo. Yo oigo perfectamente, sí. Vale. Si nadie dice lo contrario, si no lo oís es cosa vuestra que no habéis entrado a la retransmisión, ¿eh? Vale, pues vamos a ello. Ok, primero, los primeros 2 minutos, pues no son claims, solamente dice pues que la dieta está ganando fuerza, la dieta vegana o vegetariana, y que le llegan muchas preguntas y que por tanto va a tratar de hacer una review en este vídeo del tema lo más objetiva que pueda. Eso es lo único que comenta. Ahora vamos a ver un poco los demás aspectos. Bueno, antes de nada decir, obviamente no es para faltar respeto a nadie, tratamos de poner a prueba las ideas de cada uno, tratamos de que la gente tenga más información para decidir y, por supuesto, cualquiera puede hacer esto con nuestros propios vídeos, cualquiera puede reaccionar a nuestros vídeos, analizarlos, a mis posts. De hecho, estoy pensando en analizar mis propios posts para ver qué cambiaría, sería interesante. Y lo que decimos, no es nuestro objetivo causar ningún mal a ninguna persona. Si alguien entendería que si insultásemos a alguien o algo, la gente se ofendiese, pero yo creo que lo vamos a hacer bastante respetuoso y no sé si alguien se ofende por simplemente pues poner a prueba las ideas o ver un vídeo, pues no sé, es público y entonces tampoco se podría ver quizás un paper, ¿no? O analizar un paper en directo. Al final es similar, ¿no? No deja de ser una revisión y creo que es interesante. Así que bueno, vamos con ello. Iré parando cada vez que comente un claim que yo considere que tengo que decir algo, ¿vale? Y vamos con ello. Vamos a ello. Primero de todo, hay que contestar la pregunta sobre si la carne causa cáncer, porque hubo ese mito y todo el mundo me preguntaba, oye, entiendo, ¿el consumo de carne causa cáncer, no causa cáncer? Bien, os presenté este estudio de aquí que salió en noviembre de 2019, donde, como veis, ¿vale? Es un estudio que está, pues, al orden del día, ¿vale? Es Bueno, respecto a lo de que hubo un mito de la carne, bueno, cuando fue el revuelo, ¿no? Fue por la monografía de la OMS, que es una monografía de 500 páginas que hace una revisión muy extensa de la evidencia. Obviamente luego se puede criticar la revisión de la OMS o no criticarla, ¿no? Pero bueno, tampoco es que fuese como una especie de bulo de internet o algo así, ¿no? Sino que realmente fue algo tangible, ¿no? Hay una revisión bastante completa de la evidencia. Luego, como digo, pues se puede discrepar y se puede criticar. Vamos a ver qué más comenta. la última evidencia, se cogía, es un análisis sistemático, es una revisión sistemática de los distintos estudios publicados y es un estudio muy interesante que os recomiendo, ¿vale? Deciros que, bueno, en este estudio hay algunos errores y hay algunas cosas que deberíamos considerar, pero en general es un estudio muy interesante y bastante bien hecho. Sí que es verdad que no se tiene en cuenta. Bueno, ya como spoiler, considero que hay muchos errores y que las conclusiones no, no son adecuadas. Sí, Lo iremos yo, viendo después. hmm, Sí, dime. yo quería Dime, añadir dime. el hecho, no, es una apreciación general, ¿no? Que creo que es digamos, una idea errónea que tenemos todos un poco en la cabeza, y es el hecho de que un estudio sea nuevo o reciente parece que destierra el cuerpo, o sea, toda la evidencia que tengamos detrás sobre un tema específico. Y no es así. O sea, sí, puede tener sus ventajas de cara a que ahora había cosas que no sabíamos, pero si la evidencia sigue apuntando hacia un punto, que un estudio salga que niegue lo contrario, en concreto en el área de la nutrición, pues no necesariamente cambia el paradigma, simplemente era eso. No siempre, vamos. Raúl, creo que estás teniendo el problema de... Vale, sí. De que no se le oía bien el micro. ¿Vuelto a salir y entrar? Sí, sí, ya se te oye. Ah, vale, pensé que no se te oía a ti, estaba hablando solo. Vale. No, no, Bueno, no creo, sé qué has vamos. dicho, pero confío en lo que hayas dicho. No, he dicho solamente que sí, que un paper que sea reciente no justifica que eche por tierra todo lo anterior. Ya está, en resumen. Sí, por supuesto.
el impacto medioambiental que tiene el consumo de carne, ¿vale? No se Un segundo, que como soy entrado no lo oigo ahora. Ya estoy, tiene en ok. cuenta en este artículo y pienso que es algo que habría que considerar, pero, por ejemplo, tiene... Sí, bueno, ahí estoy de acuerdo, no habría que considerar el impacto ambiental, efectivamente. Pero bueno, no es la única debilidad de este estudio. Ahora veremos. en consideración muchas otras cosas que me parecen interesantes y da datos muy buenos, como por ejemplo os dejo esta tabla de aquí que es un resumen, ¿vale?, de la evidencia y que nos dice que el consumo de carne roja, tanto no procesada como procesada, ¿vale? Curioso, la parte del procesado, esta es una parte que yo pongo más en duda y recomiendo sobre todo la carne no procesada, vemos... Vale, aquí antes de seguir ya con el estudio, hay una contradicción lógica, ¿no? Hay una inconsistencia, en el sentido de que utiliza como prueba para la carne sin procesar un estudio que, sin embargo, a él no le sirve como prueba para la carne procesada. Con lo cual, habría que ver qué es lo que rompe la simetría ahí para que él considere el estudio válido para una carne, pero no para la otra. Desde mi punto de vista, a nivel lógico es una inconsistencia, ¿vale? Y es una contradicción. ¿Me estáis oyendo, no? Sí, sí, ¿Mario? Raúl, Vale, se ok. te oye Ok, es perfectamente. que ya me da miedo, tío. Vale, No, sigue. no, yo te aviso, no te preocupes. Vemos que el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes tipo 2 y el riesgo de mortalidad por cáncer en general es muy bajo, bajo y bajo respectivamente. Lo veis en la tabla de aquí, ¿vale? Por tanto, primer mito, el consumo de carne... Ok, vamos a analizar el Nutrirex en profundidad. Y bueno, lo primero, confunde certeza de la evidencia con riesgo. Es decir, comenta que el riesgo es muy bajo, bajo y bajo, y sin embargo no es el riesgo, es la certeza de la evidencia evaluado por la escala GRADE, por la escala Grace, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que es Nutrirex en general, ¿vale? Este fue un estudio muy polémico en su día, pues por lo que veréis ahora. Y básicamente es un panel de expertos independiente que hace una evaluación propia de la evidencia sobre la carne roja y procesada y concluye que como el riesgo es pequeño, no merece la pena disminuir la cantidad de carne que se consume, ¿vale? Primero, yendo a lo que es la gráfica que ha mostrado, lo veis, ¿no? Habla de certeza de la evidencia y no del riesgo. El riesgo bajo, bajo, muy bajo no tiene nada que ver con esta medición de certeza de la evidencia que ahora veremos cómo se hace, ¿vale? Respecto a la revisión, pues es muy curiosa, la verdad. No voy a hacer un análisis en profundidad, ¿no? Porque llevaría bastante tiempo. Os recomiendo, si queréis un análisis en profundidad, ver, por ejemplo, este vídeo. Ver este vídeo de... Okay, so Esto sobra. Ver este vídeo de David Bitterman, ok, en NutriRex Dog. Aquí hace un análisis bastante profundo de la revisión de NutriRex. Os lo podéis mirar. Lo principal, bueno, vamos a ver el error como más gracioso o curioso de la revisión, que es un error, pues, es un error lógico, ¿verdad? Dicen, hipotetizamos que si la carne roja estuviese relacionada causalmente con efectos negativos, entonces tendríamos que encontrar asociaciones más fuertes en los estudios que midan específicamente la carne roja que en aquellos que midan patrones dietéticos. Es decir, su hipótesis es que si la carne roja fuera causal, debería aumentar más el riesgo que un patrón dietético determinado. Esto no tiene ningún sentido, o sea, no sé, es un invent, básicamente. Es como se dice, si la carne roja fuera causal, debería aumentar más el riesgo que el tabaco, o no tiene por qué, ¿no? Y a partir de esta hipótesis, hacen todo el análisis en el cual comparan el riesgo asociado a más y menos carne roja versus el riesgo asociado a más y menos adherencia a un patrón dietético. Como digo, esto no tiene nada que ver con la causalidad de la carne. Pero bueno, de todas formas es lo de menos, porque incluso si aceptamos que esta hipótesis es correcta, hay muchos más errores. Algunos errores que comentar. Tengo aquí algo apuntado. Bueno, primero la hipótesis. Luego, el riesgo realmente baja, ¿vale? O sea, realmente no contradice esto de la evidencia, simplemente que el riesgo baja, pero ellos subjetivamente consideran que el riesgo que disminuye al dejar la carne, que no es al dejarla, pero bueno, que el riesgo que disminuye es muy bajo y que por tanto no merece la pena. Bueno, aquí hay varios puntos. Primero, hay que tener en cuenta que este riesgo de diabetes tipo 2 y de mortalidad cardiovascular es a 10 años, ¿vale? No es en toda la vida. Es decir,
en toda la vida se han hecho estimaciones y habría que multiplicar este riesgo entre 7 y 8 veces, ¿vale? Por tanto, alrededor de 30 casos por cada 1000 personas se podrían evitar simplemente reduciendo el consumo de carne 3 raciones a la semana. Porque ese es otro aspecto del estudio. No miran el consumo más alto de carne versus el consumo más bajo de carne, sino que miran la diferencia entre consumir 3 raciones más o menos a la semana, ¿vale? Con lo cual también ahí el efecto estimado sería mayor si mirasen el consumo más alto versus el más bajo, ¿vale? Tercer problema, no miden la sustitución de alimentos. Es decir, si sustituyes la carne por ejemplo, legumbres, el efecto también sería mayor. Como, bueno, lo podéis ver en mi último post de carne roja y vegetales. Cosas curiosas. Bueno, utilizan la escala Grace. La escala Grace está hecha para analizar, lo tengo abierto, ¿no? Para analizar estudios con medicamentos y demás. Y bueno, tiene estándares de certeza, digamos, bastante elevados. Y el hecho de que, por ejemplo, no puedas hacer un ensayo doble ciego o no puedas, o sea muy difícil en nutrición, implica que ya, digamos que entre comillas, pueden tender a infravalorar la certeza de los estudios de nutrición, aunque es un tema de debate, pero bueno, lo comento, ¿vale? Da para otro día eso. ¿Qué más ocurre? Que uno de los... Vale, en Grade normalmente, si es un estudio de ensayo clínico, empieza considerado como alta calidad, ¿no? O alta certeza, ¿vale? Y si es prospectivo de cortes, es decir, observacional, en el que sigues a la gente y ves qué pasa con lo que comen y tal, es baja calidad, baja certeza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que luego esto puede subir o bajar entre los escalones según si hay más o menos sesgos, según lo mide Grade, según si hay dosis-respuesta en estudios observacionales, y este es un punto importante. ¿Por qué? Porque los de NutriRex no miraron, bueno, sí que lo hay, ¿no? Sí que lo hay, pero no contaron que hay una relación dosis-respuesta entre carne y enfermedades cardiovascular, diabetes, etcétera, a nivel epidemiológico. ¿Qué implicaría esto? Que si se hace, lo que aquí es certeza baja, pasaría a moderada, ¿vale? Que ya digo, no es el riesgo, es la certeza, pero bueno. Primero, está con una escala que no es específica para nutrición y segundo, está mal usada. ¿Y qué es lo que nos dicen los autores? Dicen, dose response... Mira, dice, complementamos los estándares de grade que existían, es decir, nos inventamos un estándar nuevo, ¿vale? O sea, básicamente usan grade, pero no usan grade. Se inventan un estándar según el cual, si la hipótesis que dijeron antes, que ya era absurda, no se cumplía, pues por tanto ellos no tendrían que mirar si hay dosis respuesta, ¿vale? No sé si se entiende, es un poco complejo, pero bueno. La idea es que usan una escala inadecuada y la usan mal, ¿vale? Muy mal, de hecho. Ok. Y luego, en cuanto a estudios que incluyen, pues es bastante curioso, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que dicen que es sistemática, pero parece que hay estudios que entran en criterios y no los incluyen. Incluyen estudios sobre las preferencias de la gente, es uno de estos. Mira, este lo incluyen para la revisión, uno en el que básicamente pues dicen que a la gente le gusta comer carne y se siente bien comiendo carne y tal, pues bueno. En fin, es una revisión bastante curiosa. Y además, lo que decimos de que hacen la comparación entre patrones dietéticos y consumo de carne mayor o menor, está mal hecha, porque por ejemplo, en consumo de carne incluyen un metaanálisis, lo podéis ver en el vídeo que puse antes, ¿eh? En consumo de carne incluyen un metaanálisis que es de low fat versus high fat, es de dietas bajas en grasa versus altas en grasas. Es decir, ese metaanálisis debería estar incluido en Dietary Patterns, no en las categorías de consumo de carne, por ejemplo. Otro problema, que realmente en los Dietary Patterns hay incluso más diferencia de consumo de carne que en las comparaciones de consumo de carne. Esto es un poco lioso, ¿no? Pero no sé si me puedo explicar con esto. Es decir, quieren comparar consumo de carne, o sea, quieren comparar diferentes categorías de consumo de carne mayor o menor con diferentes adherencias a un patrón dietético mayor o menor. Pero las diferentes adherencias al patrón implican incluso más diferencias en el consumo de carne que la otra comparación, que el otro comparador. Es un poco complicado, pero bueno. Si alguien quiere alguna aclaración luego lo explico, pero tampoco me puedo parar mucho aquí de NutriRex, pero es una revisión, bueno, bastante mala. Y si queréis también, aparte del vídeo, tenéis la respuesta de Harvard a esta revisión.
¿no? Y básicamente lo que comentan es que la revisión contradice la evidencia generada por sus propios estudios, es bastante curioso, que obviamente no sigue el principio de precaución, lo que comentaba antes de grade, que usan una escala grade que no sería la mejor opción, hipotéticamente, que no cuentan por la sustitución. Todo ese tipo de cosas lo tenéis aquí en la revisión de Harvard y digo, y aún así el riesgo baja bastante cuando se compara el consumo de carne menor con el mayor, ¿vale? Con lo cual es curioso usar este estudio. ¿Se ha entendido bien, Mario? ¿Algo que decir? ¿Sigo con el vídeo? Que va, me parece. O sea, sí, yo por lo menos lo he entendido. No sé si ha quedado Que es un suficientemente claro poco... lo del grade. El grade es únicamente Cuenta. un sistema. Sí, no, es un sistema. Que va, no voy a contarlo mejor, si lo has explicado bien. Es un sistema que simplemente, digamos, da un rating, una nota, por así decirlo, al estudio en función de que tenga ciertas características que son consideradas relevantes para que ese estudio sea, digamos, considerado de calidad. ¿Vale? Hay muchas cosas en nutrición que tenemos que hacer porque, por ejemplo, no podemos cegar a las personas a comerse un chuletón, que es lo que hemos estado comentando antes, ni podemos, digamos, llevar a cabo ciertas intervenciones que con fármacos sí que serían plausibles por la propia naturaleza de la investigación en nutrición, que es con comida. Son intervenciones dietéticas y de lifestyle. No puedes cegar ni, digamos, o aleatorizar, o digamos que la persona esté aleatorizada sin saberlo a una intervención de lifestyle u otra. O bueno, sí, pero es complicado, ¿vale? Entonces, Sí. sí, di. No, que de todos modos tenemos que leer más sobre Grace y lo trataremos a lo mejor otro día o haremos un puesto o algo porque es un tema interesante que tampoco dominamos del todo, ¿vale? Pero bueno, Sí, es un tema muy complejo. es una de las críticas habituales a este estudio. Tampoco es la principal, ¿eh? Porque... Pero bueno. Sí, eso es. Continúo, ¿no? Ok, sigo. Diabetes tipo 2 y el riesgo de mortalidad por cáncer en general es muy bajo, bajo y bajo respectivamente. Lo veis en la tabla de aquí, ¿vale? Por tanto, primer mito, ¿el consumo de carne causa cáncer? No. Esto tampoco nos da justificación, ¿vale? A consumir carne de forma, pues, deliberada y tal. Simplemente la carne es una opción nutricional más que hay que saber aplicar dependiendo del contexto de la persona y demás, pero no hay que tenerle miedo tampoco, ¿vale? Y esto tampoco no significa comer siempre y todo carne, no. Y vamos a ir... Bueno, también se puede hacer como poner la puntilla de que, bueno, que tampoco, o sea, el hecho de considerar que no debes comer ese alimento porque no es lo mejor para tu salud, no implica que tengas miedo, ¿no? O sea, simplemente puede ser una relación adecuada con la comida en la que consideres, pues bueno, que no te conviene eso sin más, sin ningún problema, ¿no? Continuamos. siempre el tema de los extremos, que vemos posiciones pues muy extremas, ¿no? De paso a no comer ningún alimento de origen animal o como siempre carne en cada comida, pues ojito, ¿no? Si un poco de sentido común, vamos, es que tampoco no hace falta mucho de decir, bueno, la carne... Esto es un punto habitual en redes sociales, ¿no? Lo del punto medio, los extremos. A ver, realmente se suele usar como un argumento falaz, suele ser una falacia, la falacia del punto medio. Que algo esté en el punto medio entre dos extremos no implica que sea la mejor opción, ¿no? Y por otro lado, los extremos son subjetivos, es decir, en los extremos pones lo que quieres, ¿no? O sea, si yo pongo un extremo que es no comer nada y otro extremo que es comer solo carne, pues a lo mejor el punto medio es ser vegano, ¿no? Pero es una cosa, es subjetivo, ¿no? Y no imprime ningún valor de verdad al argumento. Y bueno, comenta sentido común, pues un poco lo mismo, ¿no? Vamos a ver la evidencia y a ver qué podemos sacar, más que si son extremos o no, porque ya digo, es algo súper subjetivo y que no aporta ningún valor de verdad. carne es una buena opción, vemos que aquí que es una buena opción y también ya sabemos las frutas, las verduras y demás, pues obviamente son una excelente opción y podemos conseguir una alimentación saludable y adecuada para nuestra salud tanto con una dieta vegana, vegetariana, como con una dieta con fuentes animales. Y esto es lo que quiero decir, no tengo nada en contra del veganismo. Claro, bueno, aquí habría muchos problemas en definir lo que es saludable de forma absoluta, ¿no? Al final saludable podemos saber lo que es comparado con qué, más saludable que algo. Pero definir saludable de forma absoluta, pues depende de dónde pongas el punto de corte. Si pusieras el punto de corte en vivir de media más de 80 años y con unas pues yo qué sé,
con una calidad de vida adecuada hasta los 70 o 65, pues sí, ambas son saludables, pero si pones un punto de corte más alto, pues a lo mejor una sí y otra no. O sea, es complicado hacerlo así en términos absolutos. Haría falta un comparador siempre, como es habitual en ciencia. Ni del vegetarianismo. Lo que sí que tengo en contra es la desinformación y los extremos. Y eso sí que no. Es decir, hay muchas formas de llegar a Roma si se hacen las cosas bien. Y, como digo siempre, quien tiene solo un martillo, todo le parecen clavos. Es decir, hay que tener muchas herramientas y hay que saberlas aplicar bien en cada contexto. Puedes mejorar. Bueno, esto puede estar bien, pero bueno, se suele utilizar como algo que más o menos suena bien, pero sin aportar la evidencia específica, ¿no? Por ejemplo, hay que ver el contexto, ¿vale? Haría falta la evidencia de para qué contexto es bueno consumir carne roja en vez de legumbres. ¿Para qué contexto es? Si tenemos la evidencia para saber para qué contexto, pues a lo mejor lo podemos aplicar, pero solamente, pues, el hecho de decirlo no nos dice nada. Puede ser que la misma dieta sea la mejor para todos, o puede ser que para cada uno sea una distinta. Solo porque nos suene mejor una opción que otra, no podemos concluir nada definitivamente. Hace falta, pues, ver la evidencia y ver si realmente se cumplen los contextos, si se cumplen las herramientas o si no se cumple. ¿Mejorar tu salud teniendo una dieta vegana vegetariana? Claro que sí. ¿Consumir carne puede tener su contexto en una dieta? Obviamente que sí, ¿vale? Y nos quitamos del medio el tema de consumo de carne y cáncer. Y también quiero deciros algo muy importante y quiero pasar al siguiente. Y bueno, por supuesto, se insiste en cáncer, pero como comenté en mi último post, realmente la asociación con el cáncer no es ni siquiera la más fuerte o la más consistente, ¿no? Eh, Al final tenemos mucha más info respecto a mortalidad por todas las causas y respecto a enfermedad cardiovascular. Entonces, al final creas como mucha gente acaba creando como un hombre de paja más sencillo de derribar y si derriba ya lo de carne y cáncer, se ha acabado, ¿no? Y eso, claro, obviamente queda mucho más. Y aún así no se ha derribado, ¿no? Pero bueno. Otro ejemplo, cuando salió el metaanálisis este de ensayos clínicos, que hice también otro post sobre carne e inflamación, era sobre carne, inflamación y control glucémico, creo, solo eso. Y sin embargo, mucha gente concluyó de él que la carne roja no aumentaba el riesgo cardiovascular, cuando no se medía el LDL, por ejemplo, ¿vale? Que perdón, el metaanálisis era malísimo, pero aunque hubiera sido bueno, no habría servido para concluir nada sobre el riesgo cardiovascular, sino solo sobre inflamación y glucosa, ¿sabes? Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de razonamientos que nos llevan a centrarnos en un punto en concreto y nos olvidamos de lo demás a veces. ¿Algo que decir, Mario, si quieres hablar en algún momento? Nada, por el momento, si tengo algo que añadir, lo añado, pero por el momento estoy de acuerdo. Sí que es cierto que no se puede, o al menos yo no lo haría, ¿no? Hablar de ser objetivo cuando estás, digamos, hablando de contexto y de herramientas, que es algo completamente subjetivo. No, pero incluso nosotros no somos objetivos ahora mismo, ¿no? Al final No, es... claro, obviamente, pero no, o sea, procuro no hablar de lo que no sé. Sí, sí. Tema y es la conciencia de nuestra alimentación. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que, bueno, que pasa de no tener ninguna conciencia de la alimentación y comer pues ultraprocesados, exceso calórico, alimentos poco densos en micronutrientes, pasan de hacer esto a pasar una dieta vegana y vegetariana. Y obviamente que si pasas de no tener conciencia de tu alimentación a tener algo más de conciencia, independientemente de que comas frutas, verduras, solo frutas y verduras o incluyas fuentes animales, obviamente tu salud va a mejorar. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente aquí estabas en un exceso calórico y con deficiencia de algunos micronutrientes y aquí vas a estar probablemente en un mantenimiento o déficit calórico y con una dieta rica en nutrientes. Y Bueno, ahí estoy de acuerdo, ¿no? Realmente, pues yo qué sé, si pasan, por ejemplo, de una dieta estándar americana a, pues a una dieta estándar, pero en vez de americana, japonesa, van a mejorar, ¿no? Pero eso no quiere decir necesariamente que entre la omnívora saludable versus la vegetariana saludable pueda haber o no diferencias más allá, ¿no? Sí, esto yo va a mejorar. únicamente quería, Ah, sí, espera, perdón. no, Perdón. muy brevemente, quería añadir únicamente que, es decir, el hecho de que hay también una, digamos, cantinela muy repetitiva por redes sociales de que el hecho de tu mejora de salud se determina a partir del déficit o Sí, pues superávit sí, sí. calórico. Y eso es Mm. mentira. Eso A ver, no. tampoco lo ha dicho, no es que haya dicho que es lo único, pero bueno, se Sí, puede bueno, llegar a no, yo malinterpretar en algún lo he caso. añadido únicamente, sí, pero Sí, obviamente sí, no sí, ha es dicho eso cierto. explícitamente, no ha dicho eso. Mm.
Sí, no, se suele, hay mucha, además mucha gente que se queja de reduccionismo, luego reduce a macronutrientes, ¿no? Que es curioso. Exacto, Y a if it déficit fits your calórico. macros es algo que se lleva mucho últimamente. Mm. Tu composición corporal y tu composición corporal va a mejorar tu salud. Pero este déficit calórico y una dieta rica en nutrientes lo puedes conseguir de múltiples formas. Puedes conseguirlo. También este concepto es curioso, ¿no? O sea, rico en nutrientes, quiero decir, ¿realmente lo que mejora tu salud en general es comer muchos nutrientes? Porque yo creo que para la mayoría de enfermedades, ¿no? Para lo que muere la gente es al revés, ¿no? Realmente lo que empeora tu salud es comer mucho de algunas cosas, ¿no? Pero el hecho de comer muchos nutrientes no es como el beneficio principal de mejorar tu dieta. ¿O tú qué opinas? A ver, es un poco subjetivo este tema, ¿no? Pero Sí, entiendes lo que digo, ¿no? Esta idea entiendo, de... sí, sí, entiendo lo que dices, pero esta visión creo que también, es esto que comentas, viene también un poco del if it fits your macros, ¿no? Es decir, la carne es proteína, el arroz son hidratos, O los micros incluso, ¿no? Los exactamente, micros también. eso es. El aceite y los frutos secos son grasas y las frutas y verduras son micros, ¿no? Eso es, entonces se reduce a que el hecho de Sí, que las frutas o las verduras y otros componentes, otros alimentos de estas características tienen el único efecto que tienen sobre tu salud es el de cubrir ciertos requerimientos de micronutrientes, cuando no es el único, es mucho más complejo que eso y no, obviamente no son solamente por mantener un estado adecuado de micronutrientes por el que tienes o no enfermedad. sí, claro. Siempre está esa pregunta de, bueno, si no como verduras, pero todo multivitamínico. Y claro, Exacto, eso es. si realmente fuera a hacer todos los micros y los macros, pues sería suficiente, ¿no? Pero no lo es. Bueno. Con una dieta vegana vegetariana o con una dieta que incluye pues carne, pescado y demás fuentes de animales, ¿vale? Como veis, múltiples caminos para conseguir eso y para mejorar tu salud, ¿sí? Y claro, una persona que pasa de no tener ninguna conciencia, pasa a hacer una vegana vegetariana y mejor su salud, te dirá, ¡guau! A mí me ha cambiado la vida. Bueno, te ha cambiado la vida la conciencia sobre la nutrición, pero no la dieta vegana y vegetariana en sí. Hay muchas formas de hacer las cosas, ¿vale? Como digo, no. Bueno, también aquí se puede llegar se puede llegar a entender o a sugerir pues el tema del healthy user bias, ¿no? Y de la epidemiología que mira a las personas que comen más vegetales y que como también hacen más deporte, a lo mejor parece que viven más por eso, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues simplemente comentar que en mi último post, yo creo que en mis dos últimos posts hago un análisis de ese tema por si alguien quiere profundizar en el tema de si realmente la epidemiología es clara o no es clara respecto a la Por carne si, y por si sí, acaso alguien se pregunta lo que es el Healthy User Bias, es sí, básicamente... lo intento explicar, pero no sé si lo he hecho muy bien. No, o sea, sí, yo te he entendido, pero yo me refiero, por calificarlo un poco más, ese, digamos, no sé cómo decirlo, el sesgo, la forma de pensar de que una persona que lleva un patrón dietético determinado o que tiene unas ciertas características va a preocuparse más de su salud por otros factores y que por lo tanto no podemos ajustar por... Es decir, que la mejora en epidemiología que se vea gente vegana versus gente que come carne es porque los veganos tienen una mayor conciencia sobre su alimentación. Ese sería el Mm, Healthy User Bias, mm. No tengo básicamente, muy nada en contra resumido. Sí, perdón. Vale, sigo, ¿no? del veganismo y Sigue, del sigue. vegetarianismo. De hecho, Paco y yo en nuestros asesoramientos conjuntos llevamos a atletas y a personas de la calle para mejorar su salud o su rendimiento que utilizan dietas veganas o vegetarianas sin problema. Mi madre es vegetariana de siempre, ¿vale? Por lo tanto no tengo nada en contra, ¿vale? Pero sí que Sí, bueno, esto dejar claro que no pensamos que tenga nada en contra, ¿no? No tiene por qué. No sabemos si tiene algo en contra, no, probablemente no lo tenga, no va la crítica tampoco por ahí, ¿no? Simplemente vamos a ver los argumentos y a nivel científico y tal, pues lo que podemos sacar. Sí, eso es. Únicamente resaltar que durante los últimos, digamos, 2 minutos y medio, 3 minutos, no se ha aportado ninguna referencia para lo que ha estado sugiriendo. Mm. tengo en contra de los extremos y del reduccionismo, ¿vale? Así que muy importante este mensaje. Pasamos al tercer punto. Uno de los puntos importantes es que decían que el consumo de carne significaba un aumento del consumo de ácidos grasos saturados y los ácidos grasos saturados, algunos decían que aumentaban el riesgo cardiovascular y aumentaban el colesterol y demás. Y aquí os enseño este gráfico donde vemos primero el ratio, ¿vale? El ratio índice colesterol HDL con índice. Bueno, lo primero que he dicho, pensamos que todo esto es cierto, yo por lo menos lo pienso, ¿no? Pero lo primero que ha dicho
ni siquiera él lo discute, ¿no? El hecho de que comer más carne normalmente va a llevar a que suba el contenido en la dieta de saturados. Creo que es algo que en el mundo real se va a dar, ¿no? Normalmente. Respecto a comer vegetales. Índice de colesterol total, que estaría en el numerador, es decir, en una ecuación estaría arriba, y índice HDL, que en el denominador, es decir, estaría abajo de una división. ¿Sí? Por tanto, si aumento el colesterol total y disminuyo el colesterol HDL, ¿qué hará el índice? Subirá, ¿vale? Y si sube este índice, si sube el índice colesterol total, HDL es un marcador malo, porque malo, ¿vale? Estoy siendo muy reduccionista, pero es un marcador malo. ¿Por qué? Porque colesterol total implica que mayoritariamente o potencialmente puede haber mayor colesterol LDL y mayor colesterol pues que promueve las placas de ateroma, y el HDL es un factor de protección, ¿vale? Y estaría en el denominador. Vale, no pienso que subir el HDL por la dieta sea un factor protector. Hay estudios genéticos al respecto, muy claros, también los estudios sobre ensayos clínicos, ¿no? De fármacos que se usaron para aumentar el HDL y que no hubo ningún resultado, pero bueno, no voy a entrar en profundidad en eso porque no hace falta entrar en eso para realmente hacer el análisis de esta parte, ¿vale? No va a ser necesario. Por tanto, si el índice sube, sería algo malo, ¿no? Y que vemos que solo sube en un caso, en el caso donde vemos la columna amarilla, que son el caso del consumo de ácidos grasos trans, ¿vale? Vemos que en el caso... Vale, ok. Como vemos, el LDL sube al comer saturadas, ¿vale? Pero también sube un poco el HDL y por tanto el ratio sube bastante poco, ¿vale? A ver, la primera crítica que yo haría es que el LDL es realmente importante a fijarse aquí porque el HDL no ha demostrado ser causal y el LDL sí. Pero bueno, suponiendo que le damos esa parte del argumento, vamos a lo del ratio. Suponiendo que el ratio sea bueno, lo que vemos es que estamos tomando un baseline, ¿vale? Y respecto a ese baseline, respecto a ese cero que tomamos, saturadas lo suben muy poco el ratio, ¿vale? Pero es que mono y poli lo bajan bastante. Y en el mundo real tienes que elegir entre comer una cosa u otra, ¿vale? Por tanto, nos da lo mismo si uno sube y otro mantiene, que si uno mantiene y otro baja. Porque a nivel práctico, la diferencia de riesgo es la misma. Por tanto, imaginemos otro contexto, otra situación, en la cual la diferencia entre saturadas y mono y poli es la misma, pero saturadas están más para arriba y mono y poli están en el cero. A nivel práctico sería exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia a nivel práctico entre esa situación y esta. Pero como ahí se vería saturados más arriba, mucha gente diría, pues es perjudicial. Y en este caso no lo dicen. Bueno, pero es que hay que comer algo sí o sí. Y por tanto, el hecho de que respecto a un baseline arbitrario esté más arriba o más abajo, no os dice nada. Lo que hay que saber es comparado con qué. Y en este caso, comparado con poli y comparado con mono, sube tanto el LDL, por supuesto, como también el ratio que defiende. ¿Algo que comentar, Mario? Nada, aquí sabes que creo que tenemos la misma opinión y no creo que pueda aportar nada relevante. Únicamente, pues a lo mejor señalar el hecho de que otro de los, ¿cómo se dice en castellano? Caveats, hoyos, digamos, huecos. Sí, de la literatura al respecto de la nutrición, digamos, de aspecto clínico, es los baseline levels. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una población o argumento un estudio en la cual la población está consumiendo 25 gramos de saturada baseline antes de la intervención y lo que hago es ponerle a una ingesta alta o elevada de saturada, el cambio relativo va a ser menos notorio en el grupo que a lo mejor consume 30 gramos de saturada. ¿Por qué? Porque el baseline level de saturada ya era 25. ¿Pero qué pasaría si es...? Sí, bueno, esto es otro tema y lo sé perfectamente. Sí, pero no digo que lo veremos muy claro con el dietario, con el colesterol dietario lo veremos muy claro luego. Sí, es verdad, ahora viene después, perdón. Sí, bueno, continúa. No, está bien señalarlo igualmente, no solo por aclararlo. El caso de ácidos grasos saturados aumenta un poco, pero no aumenta de forma significativa estadísticamente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y luego os lo explicaré mejor, ¿vale? Y en la segunda tabla que tenemos aquí, vemos que el colesterol LDL sí que aumenta de forma significativa con los ácidos grasos saturados, pero también vemos que el colesterol HDL aumenta también de forma significativa con el consumo de ácidos grasos saturados, ¿vale? ¿Y qué nos viene a decir todo eso, chicos? Pues básicamente que los ácidos grasos saturados no son un factor de riesgo cardiovascular con la información que tenemos. Lo mismo de antes, ¿no? Comparado con que
sustituir saturadas por mono y poli disminuye el riesgo cardiovascular, ¿vale? Con lo cual, comparado con comer menos mono y poli, sí es un factor de riesgo cardiovascular. Y de hecho, por ejemplo, la Academia Nacional de las Ciencias considera que no se puede establecer ningún límite seguro de ingesta de saturadas. Por esto mismo, ¿no? Porque siempre aumentan el riesgo, es decir, todo lo que sea sustituir mono por poli, o sea, mono o poli por saturadas va a aumentar el riesgo, ¿vale? Entonces lo que digo, que respecto a baseline no aumente, pues es irrelevante para la discusión de salud pública, digamos. Ni tampoco un factor de riesgo para ictus, esto hay bastante evidencia de ello. ¿Y qué es lo más importante? Respecto a ictus, habría que distinguir, porque el ictus hemorrágico es cierto que puede no ser un factor de riesgo, y hay bastante polémica, porque el LDL parece neutro o bien ligeramente perjudicial a nivel de, o sea, bajar el LDL parece neutro o incluso ligeramente perjudicial en cuanto a riesgo de ictus hemorrágico, ¿vale? Pero respecto a ictus total y, por supuesto, a enfermedad isquémica y demás, no hay dudas de que bajar el LDL y bajar saturadas disminuyen el riesgo. Importante para mejorar nuestra salud cardiovascular y mejorar la calidad de nuestra dieta? Pues evitar los ácidos grasos trans, que aquí vemos que nos empeora el índice y también nos aumenta de forma muy significativa el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y no nos modifica el colesterol HDL, ¿vale? Por tanto, lo que os... A ver, aquí estoy de acuerdo, ¿no? Obviamente hay que evitar los trans, pero bueno, hay puntos a considerar. Primero, que la diferencia de LDL no es demasiado grande entre trans y saturadas. Segundo, que aunque no sea tanta, los productos, los productos vacunos y demás tienen trans, se forman en el rumen. Y lo tercero es que las trans no te dan tanto potencial para bajarlo. Es decir, una persona normal no consume un 20% de ácidos grasos trans. Consumirá un 1%, un 2%. La recomendación es menos del 1%, ¿vale? No sé cuál es ahora mismo la ingesta media en la población. No sé si será 2, 3, ¿vale? Pero si tú quieres bajar el colesterol 50 puntos, no hay margen para reducir trans, ¿vale? No hay margen, hay que bajar saturadas. Tenéis que llevar de aquí es que los ácidos grasos trans es lo que hay que reducir, y reducir los ácidos grasos trans lo haremos básicamente limitando el consumo de alimentos ultraprocesados de nuestra dieta, muy importante. Y que los ácidos grasos saturados, oye, pues Como digo, es muy difícil resolver, por ejemplo, una hipercolesterolemia bajando trans porque el margen es pequeño. depende de la fuente, como veis aquí, ¿vale? Depende de la fuente de nutrientes que tengamos. Hay fuentes de ácidos grasos saturados que aparte nos aportan ácidos grasos poliinsaturados que están bien, y como vemos el efecto de los ácidos grasos saturados, pues Bueno, esto es cierto, pero claro, depende de a cuál se refiera, ¿no? Por ejemplo, hay frutos secos que tienen saturados y, bueno, realmente es una cantidad pequeña, tiene todos los fitonutrientes, tiene la fibra, tiene muchas mono y poli. Sí que es cierto, no es un alimento a limitar solo porque tenga algo de saturados, ¿no? Pero depende a qué nos refiramos. Si nos referimos a otros alimentos, yo que sé, como la carne roja y demás, el tema es diferente. bueno, no tiene un efecto, no vemos un empeoramiento de ese índice colesterol total y HDL que es tan importante en la clínica, ¿vale? No vemos un empeoramiento. Y nos aumenta el colesterol HDL y el LDL un poquito. ¿Y qué pasa con el LDL? Que me gustaría ver de qué fuentes vienen las grasas saturadas que se han utilizado y que se determina que aumenta el LDL, porque mi inferencia es que, bueno, o lo que vemos en los estudios y lo que yo interpreto de estos estudios es que lo más importante es reducir los ácidos grasos trans, y pienso que de aquí no hay ninguna duda. Y respecto a lo que he visto en otras revisiones, Ok, aquí pone dos, ¿no? Lo primero es una especie de consenso de varios científicos. Bueno, son básicamente Astrup y Krauss y demás. No entraremos muy a fondo en esto, pero os recomiendo, si queréis ver, estos hicieron luego una revisión, que es básicamente dicen lo mismo que en esta reunión de expertos, entre comillas, dicen lo mismo. Y como no podemos entrar en esto, o podemos entrar otro día a lo mejor, pero no estamos una hora sino con la revisión, que es la del American Journal of Cardiology, ¿no? ¿Cómo se dice? Journal. Bueno. Y no, Journal of American College of Cardiology. Hack. Sí, Journal of American College, bueno, es indiferente. Si queréis podéis leer esta revisión de Alan Flanagan, que es bastante completa al respecto, y si no, pues digo, lo tratamos otro día y demás, pero es una revisión narrativa que no nos da realmente ningún tipo de
de información para hacer recomendaciones. Utilizan el Studio Pure, en el que el contraste de exposición es adecuado, bueno, una serie de cosas que invalidan sus conclusiones. Y como digo, lo podéis ver aquí o otro día lo podemos comentar, no pasa nada, pero hoy no nos da tiempo, ¿vale? Y lo segundo que cita es este estudio, que de hecho yo también he citado. Y primero vamos a ver qué nos cuenta, porque sigue con el estudio y luego ya lo analizamos. Que os dejo la bibliografía, los ácidos grasos saturados no están relacionados con el riesgo cardiovascular cuando se utilizan fuentes de nutrientes pues ricas en nutrientes, que no lleven ácidos grasos trans y demás, ¿vale? Que además os dejo. De nuevo lo que decíamos, ¿no? Comparado con que respecto a un baseline determinado puede ser, respecto a comer nueces o legumbres, no. Esta tabla para más información. Y luego pasamos a otro estudio muy interesante, ¿vale? Que os puede parecer un poco, bueno, un poco difícil entender esto, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, quiero simplificarlo mucho. Esto es un estudio cruzado, ¿vale? Y es decir, se dice un crossover y básicamente es que cada grupo que se utiliza es grupo de intervención y grupo placebo, porque cada grupo le pones un protocolo, luego hay un periodo de washout donde no hacen nada y luego es placebo de sí mismo. Eso da mucha validez interna al estudio, ¿sí? Esto es constructo estadístico, los que estáis más formados en estadística lo habréis pillado a la primera, pero ¿qué es lo bueno de este estudio? Este es un estudio que me gusta mucho porque está muy bien hecho. Hay una cosa que no me gusta, pero es muy difícil hacer estudios perfectos, muy difícil, y cuando estás realmente metido en ciencia ves la dificultad que hay. Y bueno, aquí se compara y consumo de carne roja y carne blanca, un grupo, es decir, son 3 grupos, ¿vale? Carne roja, carne blanca, no consumo de carne, pero sí consumo de huevos y de leche, y un grupo, esto por una parte, y luego estos 3 grupos, ¿vale? Aquí están comiendo alta cantidad de ácidos grasos saturados y aquí están comiendo una baja cantidad de ácidos grasos saturados. Y después de eso... Voy a dejar que acabe todo, ¿vale? Tened paciencia, voy a dejar que acabe todo el estudio Yo antes, y luego lo miramos. Vale, sí, dilo si quieres. sí, pues continúa ya, es un breve matiz. Únicamente decir que en nutrición no existe grupo placebo, existe grupo control. Y el placebo no existe en nutrición porque todo el mundo come. Es decir, no puedes cegar a la gente a lo que come. O sea que no existe un grupo placebo, existe un grupo control que sigue otro tipo de dieta o con otro ratio de macronutrientes, pero no existe un placebo como tal. No existe una pastilla a la cual uno se toma y otro no, porque estamos hablando de una intervención de, digamos, de alimentación, de estilo de vida, no de fármaco. Ya está, únicamente ese matiz. Sí, se me ha pasado, sí, cierto. Bien apuntado. Eso vemos qué influencia tiene en el colesterol sanguíneo, ¿vale? En el colesterol en plasma. ¿Y qué vemos? Y aquí esto es muy importante, y es que los grupos que consumen carne están ingiriendo entre un 30 y un 60% más de colesterol, y lo vemos en esta tabla, que los grupos que no están consumiendo carne, ¿sí? Están ingiriendo más colesterol, ¿sí? Y esto es el único error que veo de este estudio, y por eso respecto a los autores de este estudio yo no coincido con las conclusiones, porque hay este sesgo que es la cantidad de colesterol. Es decir, el grupo con carne, independientemente de que estén consumiendo alta cantidad de ácidos grasos saturados o baja cantidad de ácidos grasos saturados, el grupo con carne está consumiendo mucho más colesterol, ¿sí? En cambio, vemos... Esto es cierto, pero ahora veremos por qué no es una crítica válida o no lo consideramos. Que Raúl, sí, perdón. te están comentando por el general que hay gente que se le deja de oír a veces, por si tiene que ver ahora quizás algo con el directo o si no tiene nada que ver, porque lo supiera básicamente. Lo que pasa es que si estáis mucho tiempo fuera de la aplicación, a lo mejor se os sale de la transmisión y a lo mejor tenéis que entrar de vez en cuando en la aplicación y volver a entrar a lo que es la transmisión del vídeo. Puede ser eso, porque yo creo que no se escuchará, o sea, si se escucha bien, se escucha para todos. Puede ser que es lo que digo, que si estáis mucho tiempo fuera bueno, parece que se oye bien, menos a Laura Ratos y un pelín, dicen, no parece que sea un problema muy grave, ¿no? Vale, perfecto, Dice Víctor simplemente que va era bien. por saberlo. Sí, vamos, no creo que vaya bien solo para alguna gente, supongo que será algún fallo del móvil de cada uno. En el colesterol plasmático, el colesterol en sangre, solo es entre un 3 y un 7%. Es decir, a pesar de que el grupo con carne está consumiendo mucho más colesterol, la diferencia en el colesterol en sangre, que es lo realmente importante, es solo del 3 al 7%. Y de aquí nos podemos llevar un par de conclusiones, y es que el colesterol...
Bueno, voy a dejar que El acabes. colesterol que ingerimos no necesariamente tiene una gran influencia en el colesterol en plasma. Y que ya veis que de una dieta vegetariana en este caso, porque están consumiendo huevos y lácteos, el grupo que no consume carne, a una dieta con carne, pues la diferencia es solo entre un 3 y un 7%. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver el estudio. ¿Era este? No. No, coño, este es el. Este es un mendeliano que tengo ahí abierto, no sé por qué. Es este. Ok. Vale, pues bueno, efectivamente ese es el diseño, ¿no? Y lo que vemos es si a igualdad de saturadas, comparando tres grupos que tienen la proteína o bien de carne blanca, de carne roja o proteína vegetal, las diferencias en colesterol LDL y ApoB, ¿vale? A ver, el primer punto es que da por hecho que en la realidad vas a comer las mismas saturadas consumiendo carne que sin consumirla, cuando realmente vas a comer normalmente más consumiendo carne que con proteína vegetal. Y obviamente la diferencia entre el grupo que comía más saturadas y menos en el colesterol LDL no es de un 3 a 7%, sino que es de entre un 10 y un 15%, ¿vale? El contraste es de, creo que es un 13% de saturadas versus un 8%, ¿vale? Tampoco es un contraste enorme, ¿eh? Y aún así hay una diferencia, pues eso, de un 10 un 15%, ¿vale? Y lo segundo que se busca comparar en este estudio es, vale, y si incluso igualando saturadas, ¿habrá diferencias entre consumir fuentes vegetales o carne blanca o carne roja? Y sí, las hay, ¿vale? Las hay. ¿Y por qué las hay? ¿Por el colesterol dietario? Bueno, el colesterol dietario puede ser una de las... ¿Estaba aquí? Bueno, da igual. El colesterol dietario puede ser una de las razones por las que hay diferencias, pero es que precisamente lo que estás buscando con el estudio es ver si hay diferencias. O sea, si ajustamos por colesterol dietario en vegana versus omnívora, estaríamos sobreajustando. Es como si, por ejemplo, hacemos un estudio para ver si dispararte en la cabeza te mata y ajustamos por aciertos en el disparo. Pues obviamente vas a concluir que disparar en la cabeza no te mata, porque el mecanismo por el que te mata, que es darte un disparo en la cabeza, no sucede en tu ajuste. Del mismo modo, si ajustas, si comparas dieta vegana versus omnívora, pero ajustas todos los posibles diferencias entre las dos dietas, pues al final va a ser la misma dieta y por tanto no va a haber diferencias. Es evidente, ¿no? Ahora bien, siguiendo con el colesterol dietario, ¿realmente eso explica toda la diferencia? Vamos a verlo, espera. Mira, lo que vemos es que incluso igual a mismas saturadas, no consumir carne y consumir más vegetales disminuye el LDL, ¿vale? Y lo que dice, lo disminuye más o menos, pues un 3 o 7%, pues sí, por ahí lo que comentaba él. Alrededor de un 5%, ¿no? Bueno, sí, un poco menos quizás, por ahí. Vale. Lo que comentaba, la diferencia de colesterol dietario entre las dos dietas es de, pues, alrededor de entre 300, baseline no, perdón, non-meat, vale, 300 versus 400 y 270 versus 400, 350 por ahí, ¿vale? Si vamos a los efectos del colesterol dietario en el colesterol LDL, vemos esto, bueno, es colesterol total, perdón, creo, sí, vale. Vemos esto. Lo que vemos es que la relación es hiperbólica, es decir, si tú de base comes cero colesterol dietario y añades 500 de colesterol dietario, vas a subir alrededor de 0,6 milimoles, es decir, alrededor de 25 miligramos de decilitro de colesterol dietario, ¿vale? En este caso, de colesterol dietario, no, perdón, de colesterol plasmático, ¿vale? En este caso empezaban, pues lo que dijimos, en 250 y bueno, no es que empiecen, es la comparación, ¿no? Sería 250 versus 400 aproximadamente, ¿vale? Pues la diferencia sería empezar aquí, bueno, aquí más o menos, y añadir 400. La diferencia estaría más o menos por aquí, por 0,1, 0,2 milimoles litro, alrededor de 3, 5 miligramos de cilitro de diferencia. Es decir, sí que podría ser que el colesterol explique parte de esa diferencia, o quizá la mayoría, tendría que hacer los cálculos, de esa diferencia. Pero ya digo, intentar ajustarlo sería olvidarnos de para qué nos sirve este estudio, ¿no? Sería ajustar por todo y no sacaríamos nada, obviamente.
De todos modos, hay otros ingredientes que pueden explicar también la diferencia que nos explique por el colesterol dietario. Tipo una ingesta mayor de colina, puede aumentar también ApoB, colesterol, LDL y demás. Así que habría más posibles mecanismos que lo expliquen. Pero realmente eso es lo que busca el estudio, ver si hay diferencia, ¿no? Entonces, no hay que ajustarlo en ese sentido. Y lo mejor del estudio es que miden ApoB, ¿no? Que es realmente el factor que clave, ¿no? Entre comillas, o el que realmente cuenta a la hora de valorar la relación con enfermedad cardiovascular, aunque el LDL es un muy buen marcador de ApoB. Y efectivamente ApoB también aumenta a igualdad de saturadas comiendo carne respecto a comiendo vegetales. Y él dijo que él no estaba de acuerdo con las conclusiones. Las conclusiones son que lo que encuentran va en la línea de recomendaciones de que hay que consumir una alta proporción de comida basada en plantas, pero que no hay evidencia para elegir la carne roja sobre la blanca para reducir el riesgo cardiovascular. Yo creo que es una buena conclusión. No veo aquí ningún error, ningún tipo de posible contraargumentación. ¿Algo que decir, Mario, de todo esto? A ver, poco puedo añadir porque realmente en profundidad el estudio, lo que es ese estudio concreto, no lo he leído. Pero como bien comentas, el baseline level de colesterol importa. Si el baseline level de colesterol es 300 y pasan de 300 a 400, pues la diferencia no va a ser tan grande. O sea, como pasa con muchas otras cosas, ¿no? Incluso si el estudio está muchas veces... Perdón, sí. sí, Añadirían 150 más o menos eso y es. hablaríamos de un baseline de 200, con lo cual hablaríamos de por aquí más o menos esta línea que estaría en 0,1 milimoles, que serían 3, alrededor de 4 miligramos de decilitro. Claro, Y la diferencia creo que es algo mayor incluso, ¿no? Que como digo, lo podría explicar otros compuestos como la sí, colina y claro demás. que es complicado, pero sí que es pequeña. Por eso, esto es lo que quizás es importante tener en cuenta en el diseño de los estudios para que no se realicen estudios que se conocen como null by design. Es decir, Mm. que en los valores baseline están haciendo que el incremento que hagas en la intervención o la variabilidad que quieras, o sea, la diferencia entre intervenciones desaparezca por el hecho de que en baseline estas personas ya consumían una cantidad, como se pone ahí, de 300 y pico de colesterol, no me acuerdo. No Mm. estoy diciendo que este sea el caso, No pero es que... baseline, no es baseline, es la dieta con vegetales, porque todavía tenía huevos, ¿vale? Ujú. Entonces, incluso en la dieta con vegetales tenía ese colesterol dietario, Vale, ¿vale? Un vale. poco menos que la otra, ¿no? Pero también tenía De bastante. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Mm. Pues eso, como digo, no he leído el estudio en profundidad, pero estoy de acuerdo con la conclusión, dado que refleja, pues, digamos, Mm. pues el grueso de la evidencia, que en plan están siendo cautos los autores, están diciendo, pues mira, este estudio tenemos estos resultados, pero Mm. bueno, están en línea con las recomendaciones. Desde luego, Kraus no es sospechoso de defender las recomendaciones capa y espada. Y pasando a un contexto real, tendríamos que en la realidad bajarías saturadas, porque las bajarías al cambiar de alimentación, cosa que aquí no se bajan. Bueno, se bajan, pero no es la comparación de la que habla en el vídeo, ¿no? Y en segundo lugar, bajarías colesterol dietario. ¿Y cuánto lo bajarías? Pues la ingesta habitual de colesterol dietario será alrededor de entre 300 y 1000, ¿vale? Si pasas a dieta vegana, te irías a cero, ¿vale? Con lo cual podríamos hablar de una diferencia de alrededor de 30 a 40 miligramos de decilitro de colesterol total, ¿vale? Es bastante significativa el potencial de diferencia. Y seguimos, ¿no? Con el vídeo. Vamos a seguir. En el mejor de los casos. Y es una diferencia pequeña. Y decir de este estudio, como os decía, que aquí se ha igualado el número de carbohidratos, el número de proteínas, el número de grasas. Es un estudio que está bien hecho, pero lo único que no está igualado, como he dicho, es el número de colesterol. Y para mí esto es un factor que marca la diferencia cuando intentamos comparar, pues eso, ¿no? El colesterol plasmático. Por tanto, Repito, sería sobreajuste porque de por sí los vegetales no tienen colesterol y los animales sí. Por tanto, es algo que se da al cambiar un alimento por otro que diferencia en colesterol. Y no puedes ajustar una dieta vegana por colesterol con una dieta omnívora. Tendrías que suplementar la dieta vegana, ¿no? No tendría sentido a nivel de validez externa y demás.
y como vemos en esta tabla de resultados, que el grupo con carne, a pesar de consumir mucho más colesterol, pues la diferencia en el colesterol plasmático es solo de un 3 a un 7%, ¿vale? Por tanto, el consumo de carne no te aumenta el colesterol de una forma significativa. Este es el mensaje del vídeo, ¿vale? Bueno, creo que ya ha acabado, ¿no? Lo has visto entero, creo que no dice nada más luego. En No, plan, no bueno, recuerdo ahora mismo, vamos a vamos dejarlo un poco. a pasarlo Y rápido. resumen, ¿no? Que el consumo de carne, obviamente, dentro de, por favor, sentido común, ¿vale? No te aumenta ni el riesgo de cáncer, ni el riesgo cardiovascular, ni el riesgo de diabetes, como digo. A ver, lo que ocurre es que incluso el estudio que cita, incluso siendo un estudio extremadamente discutible, concluye que sí lo aumenta. O sea que ni siquiera con el estudio que cita sería un claim coherente, ¿no? Que concluye que sí lo aumenta, pero que consideran que es un aumento pequeño, ¿vale? Entonces, este claim, como digo, ni siquiera con el estudio citado se puede sostener. O a lo mejor quiere decir implícitamente que no lo aumenta mucho, pero este claim de por sí no se puede sostener, ni siquiera con el estudio que comenta. Sentido común, priorizar alimentos ricos en nutrientes también, chicos. No hay razón para consumir una cantidad desmesurada de carne, es que no hay razón. Tenéis un vídeo en mi perfil donde hablo sobre la cantidad de proteínas que necesitamos para nuestros... También me gustaría saber, dentro de este paradigma en el que lo que buscaríamos sería, pues, cubrir los micros y los macros y ¿qué iba a decir? Que buscaríamos cubrir los micros y los macros y que los saturados, los ácidos grasos saturados no tienen ningún problema. No veo por qué, si eso fuera cierto, no se podría comer muchísima carne, ¿no? En principio, si cubres los micros y tal, no debería haber un problema, porque si la carne no aumenta la mortalidad y los saturados no son negativos, podría ser un alimento muy principal de la dieta, ¿no? Y no pasaría nada. Entonces, también me gustaría saber, dentro de este sistema, que propone, ni siquiera sé si habría validez interna de sostener su propio claim, ¿no? objetivos tanto de salud como de rendimiento y decir que hay múltiples fuentes proteicas como pueden ser carne, pescados, huevos, lácteos, luego euria, proteínas de soja, muchísimas opciones que tenéis disponibles, que no solo hay carne para llegar a vuestros requerimientos proteicos, muy importante, ¿vale? Y que, oye, que incluir proteínas de distintas fuentes es una buena... También esto es curioso, ¿no? Como de que realmente comes esos alimentos para llegar al requerimiento proteico, ¿no? Es como, no sé, suena a eso, ¿no? Suena, comes esto para llegar al requerimiento proteico. No sé Sí, si sería... sí, Sí, claro. dime. Sí, sí, no, o sea, el tema está en que, como has bien planteado tú, si no hubiese ningún problema, la dieta carnívora tendría sustento, o sea, estaría respaldada por Hmm. cualquier tipo de, yo qué sé, organización que se preocupe mínimamente por la salud o que Hmm. divulgue sobre salud bueno, sí, estaría amparada por la evidencia científica de cara a que, mientras que con esa dieta carnívora tú llegases a esos requerimientos de micronutrientes y esos requerimientos de proteína que se está estipulando, pues entonces no habría ningún problema, más allá de eso. Y bueno, como evidencia no tengo nada, solamente poner el panel de lípidos de Sara de Carnivore MD con el LDL en, no sé si eran 500 o así, no recuerdo. Sí, más, sí, sí. Bueno, dame nada más en el vídeo, creo que ya son un poco resumir el tema. ¿Qué iba a comentar yo de esto? Se me ha ido un poco la cabeza, la verdad. Bueno, pues sin más, ¿no? Yo creo que lo hemos tratado bastante completo. Iba a comentar algo, macho, pero se me ha ido. Si me acuerdo, lo digo luego. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿Quiere decir algo del tema, del vídeo, de lo que hayamos dicho nosotros? ¿Nos quiere, digamos, contraargumentar? Sí, que alguien que no esté Dice, de acuerdo con nosotros y que, sí, que está bien, o sea, no tenemos la dice evidencia. Diego, habéis invitado al Doc al debate. Yo he puesto que, a ver, yo supongo que, no sé, me sigue gente que sigue y tal, no sé, vamos. Es indiferente, no lo quería mencionar porque tampoco quiero que parezca como eso, como un reto y tal. Nosotros vamos a comentar vídeos y lo que he puesto es que si el autor del vídeo quiere comentarlo con nosotros,
estamos abiertos y también digo ahora que yo estoy abierto al debate pues con Film de Student o con otra persona que quiera defender estos claims del vídeo y que no hay ningún problema, ¿no? No pasa nada. No creo que hayamos sido irrespetuosos ni que, vamos, yo creo que si alguien se ofende por esto, no sé, parecería un poco copito de nieve, ¿no? De que a lo mejor no están muy acostumbrados a que nadie les pueda llevar la contraria o algo así. Y a lo mejor suena muy agresivo a la primera, pero a mí no me parece. De hecho, me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que. No sé qué os ha parecido, comentadlo vosotros si os ha parecido interesante o no. Yo creo que De es un hecho, formato interesante. en la regla de este Discord está puesto de que uno perfectamente puede defender El yo qué sé, terraplanismo. el terraplanismo o yo qué sé, el nacionalcomunismo alemán, si le parece, sí, tal cual, si le parece adecuado Sí, sí, por y supuesto. no falta respeto a nadie y aporta sus argumentos, obviamente que la validez de sus argumentos sea discutible es lógico, para eso existen los debates. Pero si alguien lo quiere proponer o alguien quiere decir alguna barbaridad, no, o sea, se explica que no se va a ofender nadie. Sí, ya digo. Yo creo que eso es útil porque, sobre todo, mi objetivo. Bueno, mi objetivo no. Tampoco es que sea mi objetivo en la vida, ¿no? Pero como que está bien el tema de que haya un poco de auditorías de unas personas a otras, de que comenten lo de otros, para que la gente no suba cualquier cosa, ¿no? Y para que todos subamos el nivel. Y yo mismo, si alguien me hace esto, tendré que subir el nivel, ¿sabes? Es que comenta Nevado. La idea que maneja es un paradigma que hemos acabado la mayoría durante mucho tiempo. Sí, bueno, son los macros y el deporte, ¿no? Los macros y el deporte y los micros son como, para mucha gente, el 100%. Pero luego vas a la evidencia y, desde mi punto de vista, no se sostiene. Ah, y lo otro que quería comentar antes era que, claro, que a lo mejor ver su vídeo da una visión como de que el consenso científico actual está en su línea. Y realmente no es así. O sea, quiero decir, yo puedo estar en desacuerdo con el consenso en algunas cosas, ¿vale? Puedo estar en desacuerdo. Pero no haré ver que en lo que estoy en desacuerdo es como el consenso. No sé si me explico. Lo que hace ver es como que la última evidencia, los científicos de más alto nivel y tal, y como que está muy claro que eso es así. Y realmente no. No quiero usar el consenso como autoridad, como falacia de autoridad, de decir, vale, como las guidelines dicen esto, entonces este vídeo está mal. No, no es por eso. Si lo consideramos erróneo es por lo que hemos comentado ya, ¿vale? Pero que tampoco nos vendan que el consenso dice que se puede comer toda la carne roja que quieras, o que se puede comer carne roja y que no, y que es igual a carne roja que los legumbres o que no aumenta el riesgo cardiovascular. No, el consenso dice que hay que ir reduciendo la carne roja y eliminar la procesada. Entonces, lo que digo, que tampoco es que yo esté diciendo aquí algo como underground, ¿no? Realmente este tema, solo con las guidelines, con lo que dice el IOM, lo que dice la Academia Nacional de las Ciencias, lo que dice Cochrane, lo que dice Harvard, está en contra de este vídeo, esas asociaciones, ¿vale? No es que esté haciendo un vídeo underground, pero sin embargo en redes sociales parece como que el consenso es el contrario, ¿no? El consenso es que, pues eso, que saturadas no pasa nada, que las que quieras, es un poco extraño, parece que es lo contrario en redes sociales que a nivel científico. Porque realmente, ¿quién sostiene esto? Krauss, Astrup y 8 personas. Es que yo no creo que haya un porcentaje muy importante de investigadores que sostengan este tipo de recomendaciones. Si quieres, no sé, comentar algo para acabar, o Mario, lo que quieras decir. No, bueno, yo que la gente comente qué le ha parecido o que si Comentad está de algo, acuerdo, hablad. Habla algo, Nevado, Laura, comentaos algo. Vegan Brothers. si decir, no, esto mentira o estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, creo que tiene sentido común, perfecto, no pasa nada. Ya digo, podéis hablar por el micro si queréis, ¿eh? No. A lo mejor Víctor, que Víctor suele hablar, si quieres comentar algo del directo este. Y si no, lo que digo, me podéis proponer otros vídeos o artículos interesantes. Y yo creo que esto sí está bien hacerlo. Es útil tanto para la gente que lo ve como para que en general la divulgación mejore, como para nosotros que ponemos a prueba lo que pensamos y mejoramos nuestras argumentaciones y demás. Yo creo que está muy bien. Creo que debería verlo más gente, tal. Lo subiremos y bueno, si crees que debería verlo más gente, lo compartís y ya está. Creo que lo he grabado bien esta vez. Incluso con la pantalla completa. Espero. Esperemos. Compartir links. Ah, vale, ha puesto aquí, gracias. Ok.
Bueno, pues ya, si os parece, dejo de grabar y pasamos a hablar random de algo si queréis, y si no, pues nos vamos. Dejo de grabar ya. Gracias a los que lo hayáis visto en YouTube.